Llega a la calzada Boiro para medirse a los locales de Portugal. Boiro Voleibol. Ausencia importante por parte de Voley Teruel. Sigue en cabeza con problemas de este magnífico ambiente jugado hoy en el barrio. Debidamente estipulado, manteniendo las distancias, 150 personas pueden entrar hoy al Municipal de Agasada para ver a uno de los grandes del fútbol nacional. Alineaciones confirmadas, confirmados, y saldrá con el equipo de gala Emilio Palacio, con Joaquín Gallego, María Iglesias, Fernando de Caballito, Gaspar Pinar como colocador, Felipe Benavides, el pistolero, el más rápido del oeste, Juan Pablo Moreno, el cafetero, como puesto, y Alves Ticho como líbero por parte de Club Voleibol Teruel. Manuel Barret, Víctor Rodríguez, Jordi Fernández, Pablo Bugallo, el héroe local que retorna.
nombre de memoria del árbitro internacional Miguel Chico. Malagueño. Todo dispuesto ya en la cachada. Sacará Voley Teruel, sacará Milan Jovanovic. Ahí va, da el ok, el principal de la contienda, saque táctico flotante, Joaquín Gallego la recepción. Primer ataque, Juan Pablo Moreno, bola adentro. No pudo Tomás Hereu con la... Va el cafetero Juan Pablo Moreno al saque. La primera en la red. Pasado de revoluciones. Quiere empezar con mucha intensidad. La bola a la red, 1-1. Al saque Víctor Rodríguez. Sacará en salto. Buscando la potencia. Buena recepción a media pista. Francisco Fernández, Juan Pablo Moreno. Las rescata Aaron Gámez. Bola a la red pasada. Bloqueo defensivo. Joaquín Gallego la rescata Vitar. Juan Pablo Moreno la otorga. No, se queda en la red. Gaspar Vitar toma la decisión de todo el caudal ofensivo en estos principios del encuentro sobre Juan Pablo Moreno. Sigue al saque Víctor Rodríguez. Buena recepción, doble positiva Francisco Fernández. Gran bloqueo de Manuel Parrés. Bloqueando la superdiagonal corta que ofrecía Felipe Benavidez. 1-3. 2 arriba, Voley Teruel. Víctor Rodríguez al saque. Buen saque, doble positiva. Felipe Benavidez, gran diagonal corta, se la sabía Aaron Gámez. Dobles, Chicho no pudo levantar esa cinta rapidísima que efectuó Tomás Hereu. El scouting funciona, Aaron Gámez se aprovechó a la diagonal corta, levantó ese zambombazo de Felipe Benavidez y terminó con una finta de Tomás Hereu para poner el punto número 4 en el marcador. Saca, buena recepción Chicho, Felipe Bumbum Benavidez esta vez sí, bola adentro, sin oposición, 2-4 al saque Felipe Benavidez. Ahí va, bola larga, Felipe Benavidez, la rescata en recepción Víctor Rodríguez, la toca, la rescata el mago Gaspar Vitar, la pone Felipe Benavidez sobre el cafetero, Aaron Gámez a la línea, buena defensa, la saca Jovanovic y busca el blockout Jordi Ferragut y lo encuentra. 2-5.
Primeros compases del encuentro trepidantes, funcionan las defensas, sobre todo dos defensas muy buenas de Aaron Gámez. Al saque Manuel Parrés, toca la red, sí, punto directo Manuel Parrés con ayuda de la cinta. 2-6, se va de 4, vóley Teruel en un comienzo de encuentro con muchas altas prestaciones. Se va fuera el saque de Parrés. 3-6, Joaquín Gallego al saque. El de General Villegas opta por saque táctico flotante. Bola directamente fuera de Jordi Ferragut. Sigue Joaquín Gallego, seguirá con el táctico flotante. Sobre dedos Tomás Hereu al primer tiempo. Pablo Bugallo, no puede el de General Villegas levantar esa pelota potentísima de Super Buga. 4-7 al saque Jordi Ferragut. Sacará el salto en potencia. Busca Felipe Benavides, doble positiva. Mario Iglesias, gran defensa de Aaron Gámez. Tomás Hereu le encuentra la mano derecha de Gaspar Vitar y busca encontrando el blockout para poner el punto número 8 para voleibol Teruel. 4-8, 4 arriba, voleibol Teruel. Sigue Ferragut al saque. Buen saque, se queda en la red. 5-8, turno al saque para el mago de Caballito, Gaspar Vitar. Buscará táctico flotante para complicar la entrada al primer tiempo del central visitante, en este caso Super Buga. No, busca Aaron Gámez, centra Super Buga sobre las manos de Mario Iglesias. Blockout, 5-9. Se va al saque Tomás Hereu. Bola alta. Le pega, ralentiza, complica Felipe Benavides, recepción a media pista. El cafetero busca el blockout, lo encuentra sobre las manos de Super Buga y pone el punto número 6 en el luminoso para los locales. Turno de saque para Francisco Fernández. Buscará el salto flotante a la red. No, muchas imprecisiones en el saque de los locales. Turno al saque para Super Buga, sacará en suspensión, ralentiza, complica Felipe Benavides, la saca Gaspar Vitar, finta de Juan Pablo Moreno. Entra Tomás Hereu por la zona 1, encuentra Petróleo en la defensa de Rotogal y pone el punto número 11 en el marcador. Buen saque de Pablo Bugallo, amagó en potencia, ralentizó el hombro, complicó la recepción. Felipe Benavides, bloqueo, buena defensa, la rescata Juan Pablo Moreno, busca Felipe Benavides. Los brazos los encuentra, pero la defensa en segunda línea y ahora ante Víctor Pérez. No puede levantar esa pelota Chicho, tiempo muerto de Emilio Palacio para cortar la sangría en el ataque de voleibol Teruel. Comienzo fulgurante de los visitantes aquí en el Municipal de Acachada.
No están dando opción todas las, excepto una bola fuera que se fue a la zona 2. Todas las acciones fueron positivas y no están dando opción a los jugadores de Rotogal a engancharse. Este primer set tienen diferencia 6 abajo, 6-12 en el luminoso. Segundos fuera, todo preparado al saque. Pablo Bugallo, Super Buga. Saca táctico flotante sobre Francisco Fernández, doble positiva. Juan Pablo Moreno con el de Caballito. Gran ataque a la diagonal corta. No puede Milan Jovanovic con la potencia del cafetero. 7-12. Es bueno que Juan Pablo Moreno empiece a facturar puntos para Rotogal. Al saque Mario Iglesias, táctico flotante. Buena recepción de Víctor Pérez, gran ataque a la diagonal sin oposición. No pudo Mario ni siquiera reaccionar a ese gran ataque de Víctor Rodríguez. 7-13 al saque, Milan Jovanovic. Saca el salto, pegándole, bola a media pista, recepción del de Ciencia Francisco Fernández. Felipe Benavidez no se encuentra la cinta y la bola se queda en el campo de Rotogal. 7-14. Sigue al saque Milan Jovanovic. Bola directamente fuera por la línea de fondo, mucha potencia, pero la pegó un poco plana. La bola se fue directamente fuera. Turno de saque para el cafetero, el killer, el brazo armado de la ley de Rotogal Boiro, Juan Pablo Moreno. La primera rotación se quedó el saque en la red. En esta segunda, gran saque, bola a media pista, Tomás Hereu. Y gran ataque de Ramón Ferragut, defensa impresionante, Francisco Fernández. Va la finta, el Donkey Kong de muros alicatados y reformas. Joaquín Gallego ante la finta propuesta por Manuel Parrés. El de General Villegas ejecutó un Donkey Kong, se la comió. Punto número 9 para Rotogal, 9-14, sigue al saque el cafetero. Juan Pablo Moreno, bola alta, le pega, buena. Complicando la recepción Víctor Rodríguez, bola free, gran ataque de alicatados muros y reformas Joaquín Gallego. Facturando en defensa, facturando en ataque. Es importante que Rotogal tenga a este jugador activado. El mejor central de la Superliga en estadísticas de bloqueo. A día de hoy sigue al saque el cafetero Juan Pablo Moreno. Gran saque, buena recepción Tomás Hereu al primer tiempo y gran primer tiempo de Manuel Parrés. 10-15, llueve menos, 5 abajo Rotogal, 5 arriba. Voley Teruel al saque, Víctor Pérez. Gran ataque, bloqueo, defensa de Chicho, Tomás Hereu, plana. Bola directamente fuera, no encontró las manos. 11-15 al saque Felipe Benavidez. Se dispone a sacar Felipe Benavidez, bola larga, gran saque, buena recepción Tomás Hereu a media pista. Ferragut encuentra, Jordi Ramón Ferragut encuentra los brazos de Joaquín Gallego, encuentra el block out, punto 16 para Voley Teruel. Al saque Parrés. Sacará táctico flotante sobre Adrián Alves Chicho, doble positiva. La PAI, Felipe, boom, boom, Benavidez se queda fuera.
No precisó Felipe Benavides, se fue un palmo. 11-17. Vuelven los 6 arriba para Voleibol Teruel. Sigue al saque Parrés. Sacará tático flotante sobre Francisco Fernández, doble positiva. La finta, gran defensa de Milan Jovanovic. El blockout lo encuentra Jordi Ramón. Ferragut sobre Joaquín Gallego obliga a Emilio Palacio a solicitar el segundo tiempo técnico para cortar la sangría en ataque que presenta Voleibol Teruel y ajustar aspectos defensivos en sus jugadores. Incide el técnico local en el orden en bloqueo para así poder ejecutar una buena defensa, una buena posición defensiva en segunda línea. Segundos fuera, todo ok. Manuel Parrés al saque, seguirá con el táctico flotante sobre Alves Chicho, doble positiva, Juan Pablo Moreno, la red, bola fuera. Indica Joaquín Gallego que había sido red con anterioridad. De todas formas, el bloqueo de Pablo Bugallo, Super Buga, se había ido fuera. 12-18 al saque, Joaquín Gallego, táctico sobre Víctor Pérez, que se queda en la pipe solo. Gran entrada al primer tiempo de Super Buga. Mario Iglesias, el de Rinlo, se quedó con el primer tiempo de Pablo Bugallo y cuando estaba bajando irrumpió Víctor Pérez en la pipe, poniendo el punto 19 para Volley Teruel. Jordi Ramón Ferragut al saque, desplazando a Felipe Benavides y encuentra los brazos el cafetero Juan Pablo Moreno. 13-19, segundo turno al saque para el de Caballito, el mago, el David Copperfield de Rotogal Boiro, Gaspar Vitar. Impresionante ambiente el que se vive hoy en el Municipal de Acachada con el retorno del público a las pistas. Saque táctico, complicando a Víctor Pérez, falta de zaguero de Milan Jovanovic, complicó en la recepción a Víctor Pérez, el saque del de Caballito de Gaspar Vitar, provocando la falta de zaguero de Milan Jovanovic. Saque y error de Gaspar Vitar, se queda en el medio de la red. 14-20. Discute Tomás Hereu con el colegiado principal de la contienda, Rafa González, sobre la apreciación anterior de la falta de zaguero de inversión de Milan Jovanovic. No llegan a acuerdo, da el ok el propio Tomás Hereu al saque, sacará potente en salto, busca doble positiva Felipe Benavides, entra muy bien Mario Iglesias, Bagallo, Superbuga llega tarde a cerrar la diagonal que presentaba el cafetero Juan Pablo Moreno. Blockout, punto Rotogal, 15-20. Se vienen cambios, sale Tomás Hereu y entra Mariano Vildosola. Se dispone a sacar el de Cieza Francisco Fernández. Buen saque, gran recepción de Aaron Gamis, primer tiempo, Super Buga, percute sobre los brazos Felipe Benavides, bola al suelo, 15-21, siguen los cambios
En Teruel sale el ídolo local, hoy visitante Super Buga. Entra César Martín Pérez al saque. Ahí va, saca en potencia, la amortigua la red, buena recepción Francisco Fernández en el 1 para 1. Felipe Benavides con Vildosola encuentra el suelo del campo de vóley Teruel, punto número 16, Rotogal, 16-21. Cambios en Rotogal, entre el cachorro de Acachada, Alan Dávila. Se retira el de Rinlo, Mario Iglesias. Gran aportación de Alan Dávila al saque, en sus rotaciones al saque en esta Superliga. Buen saque, complicando a Vildasola. Buena defensa, Alan Dávila de dedos. Felipe Benavides en la finta. No, retención, le pita el colegiado principal de la contienda, Rafa González. Buscaba los brazos para el blockout. Felipe Benavides no los encontró, la bola fuera, se deshace el cambio. Alan Dávila a la banqueta. Mario Iglesias a pista, sustituido por el líbero Adrián Alves Chicho. Se dispone a sacar Milan Jovanovic. Complica la recepción y ataque contundente del cafetero. Intenta rescatarla Jordi Ramón Ferragut, no lo consigue. Se queda enmarañado en las publicidades del Municipal de Acachada. 17-22, tiempo técnico solicitado por Miguel Rivera. Quiere ajustar algunos conceptos en su equipo. Quiere mantener también la tensión en sus jugadores, que están 5 arriba en este final del primer set, 17-22. Segundos fuera, se retrasa un poco vóley Teruel. Ahora sí, adentro. Turno al saque, tercera rotación de saque para Juan Pablo Moreno. Bola alta al Municipal de Acachada, le pega, se queda en la red como en su primera. (17-23), se dispone a sacar Víctor Rodríguez. Saque en salto en potencia, punto directo, Víctor Rodríguez. La bola se fue abriendo, sacó desde la zona 1, la bola fue cogiendo un efecto de dentro hacia afuera y cayó a la zona de influencia entre Francisco Fernández y Adrián Alves Chicho. Punto directo, A-serve para Víctor Rodríguez. Segundo saque, gran saque sobre Francisco Fernández, que no controla, se queda en el techo del Municipal de Acachada. Y fin del primer set, punto número 25, 25-17. Avisa o cámara. Dille ao cámara que me baixen un pouco o sonido ambiente. Dille ali ao cámara que me baixen un pouco o sonido ambiente. Bájame el sonido ambiente. (25-17).
Primer set para Vóley Teruel. Inicio fulgurante de los visitantes, sin dar oposición alguna al equipo local de Rotogal Boiro. A mitad de set Rotogal fue encontrando sensaciones con un buen Joaquín Gallego y buenas prestaciones en ataque también del cafetero Juan Pablo Moreno. Reducieron distancias en el marcador a 4 puntos. La máxima diferencia había sido de 7, pero con el saque de Manuel Parrés volvieron a tomar distancia en el marcador, y a final de set grandes saques de Víctor Rodríguez pusieron el 17-25 en el Municipal de Acachada, otorgando el primer set a Vóley Teruel. Complicando mucho el K1 de los locales. El saque de Vóley Teruel. Por parte de Rotogal mantiene el mismo sexteto inicial en pista, más el libro de Adrián Álvarez, Emilio Palacio. A ver si se confirma la rotación inicial del segundo set por parte de Miguel Rivera. Rotogal en pista ya. Teruel agota hasta última instancia los minutos entre set y set. Mismo 11 con Jovanovic, Jordi Ramón, con Víctor Pérez Rodríguez, Pablo Bugallo, Parrés, Tomás Hereu, Milan Jovanovic y Aaron Gami. En Rotogal se dispone al saque Mario Iglesias, que forma tándem con Joaquín Gallego de centrales, Felipe Benavides, Francisco Fernández de los puntas, el mago Gaspar Vitari, el killer, el cafetero Juan Pablo Moreno. Había incertidumbre en pista, se habían equivocado en la rotación los de Vóley Teruel. Solicitaron, les toca la rotación, la 2, para recibir. Todo ok, al saque Mario Iglesias, el de Rinlo, sobre Víctor Rodríguez. Ofrece una mala recepción, ofrece una penalti que Joaquín Gallego aprovecha. A los brazos de Milan Jovanovic, blockout, 1-0 en el Municipal. Sigue el de Rinlo al saque, los dedos Tomás Hereu, Jovanovic, se viene Jordi Ramón, no puede en la defensa Gaspar Vitar, 1-1. Turno de saque para Milan Jovanovic. Asistencias en pista para el secado del parqué de Acachada. Todo ok. Milan Jovanovic, bola alta, sacará el salto en potencia, amortigua. Francisco Fernández, doble positiva. Joaquín Gallego, gran bloqueo defensivo de Parrés. Jovanovic con Parrés, bloqueo defensivo. Felipe Benavides rescata. Gaspar Vitar toca en la lona
no puede seguir. 1-2, vóley Teruel, sigue al saque Milan Jovanovic. Bola alta, el Municipal de Acachada le pega demasiado largo, bola directamente fuera, 2-2, turno de saque para Juan Pablo Moreno. Se concentra, se dispone a sacar el cafetero, bola alta, le pega con mucha rosca, complicando la recepción Víctor Pérez, la amortigua Jordi Ramón, gran ataque y gran bloqueo de Jordi Ramón. Ferragut a Juan Pablo Moreno. Habían presentado un muy buen doble bloqueo, muy ordenado. Juan Pablo le pegó con el alma y rebotó bola. Bloqueo kill 2-3. Víctor Rodríguez Pérez al saque, táctico, flotante, complica a Francisco Fernández. El primer tiempo, bloquea defensivo y gran bloqueo de alicatados muros y reformas. Joaquín Gallego es un killer en la red. El mejor bloqueador de Acachada lo tiene Rotogal, está aquí en Boiro. Y gran bloqueo a Tomás Hereu. Gran saque Felipe Benavides complicando a Aaron Gamit. ¡No! Gran saque Felipe Benavides. No pudo vóley Teruel rescatar ese misil que había tocado Aaron Gamit, poniendo el punto número 4 en el luminoso de los locales de Rotogal. 4-3, se dispone a sacar Felipe Bum Bum Benavides. Le pega con todo, se va directamente fuera. 4-4, turno de saque para Manuel Parrés. Sacará táctico flotante, Parrés sobre la posición de Francisco Fernández, bola a media pista. Francisco Fernández en el ataque, busca el bloqueo, lo encuentra en las manos de Super Buga. 5-4, mucho más igualado el comienzo de este segundo set. Turno de saque para el de General Villegas. Joaquín Gallego, que se dispone a sacar en táctico flotante sobre Tomás Hereu, complicando, la saca para Jordi Ramón, pega por encima de Francisco Fernández, pero toca la red. Punto para Rotogal, 2 arriba. Sigue al saque el de General Villegas. Saque táctico sobre los dedos, Tomás Hereu, doble positiva. Hereu la toca la finta, Juan Pablo Moreno llega tarde. Se quedó con los pies clavados, no reaccionó. Reaccionó muy tarde a la finta clara que proponía Tomás Hereu, no la pudo levantar. Y se acerca 6-5. Teruel al saque, Jordi Ramón Ferragut. Le pega con todo, se va directamente fuera, imprecisiones en saque. Ahora a cargo de voleibol Teruel. Se está igualando más la contienda en este inicio de segundo set. Al saque el de Caballito, táctico flotante de los dedos Tomás Hereu, que él mismo se la guisa. Buena defensa Adrián Alves Chicho. Francisco Fernández, lockout sobre las manos de Super Buga. El ídolo local en las filas de vóley Teruel. 8-5, sigue el de Caballito al saque. Gran saque, ofrece la penalti, se la come Francisco Fernández, finta Juan Pablo Moreno, Jordi Ramón la encuentra, gran defensa por parte del de Caballito, la transición al contraataque, gran finta, bola enroscada detrás del bloqueo del cafetero Juan Pablo Moreno.
que tanto le pega con todo el alma, como que busca un recurso delicatessen, marca de la casa para el 9-5, que obliga al técnico Miguel Rivera a solicitar su primer tiempo técnico en este segundo set para cortar la sangría ofensiva que está proponiendo Rotogal Boiro, que no están sabiendo neutralizar sus jugadores. 9-5. Les pide calma el técnico Miguel Rivera, sobre todo orden en bloqueo, que no intenten buscar forzar las posiciones. Busca el orden para ejecutar una buena disposición defensiva en segunda línea. Segundos fuera, todo ok, el de Caballito al saque. Gaspar Vitar no se queda en la red. Regla número 1 del vóley después de un tiempo técnico. Balón en juego y adentro. En este caso se queda en la red. Punto número 6 para los visitantes. Vienen curvas. Tomás Ereu al saque por parte de Vóley Teruel. Bola alta. Bola ralentizada, Francisco Fernández, buena recepción, la PAI, Felipe Bum Bum Benavides sobre la posición en zona 6 de Tomás Ereu. No la puede levantar y 10-6. Turno de Francisco Fernández al saque, el de Cieza. Se lo está pensando, necesita Rotogal la aportación de este jugador al saque. Le pega con todo directamente fuera. Turno de saque para Super Buga. Pablo Bugallo sacará en potencia, le pega con todo sobre recepción Felipe de Benavides. El primer tiempo para Mario Iglesias. Gran combinación del de Caballito con el de Rinlo. Al primer tiempo encontró la zona 1 el suelo, 11-7. El de Rinlo al saque. Sacará táctico flotante sobre los dedos de Víctor Pérez. Jordi Ramón Ferragut la rescata Víctor Pérez en la defensa y él mismo al ataque, la finta, el triple bloqueo de Rotogal, la saca Ramón Ferragut. Gran defensa, no la puede levantar entre Francisco Rodríguez y Mario Iglesias, pero la disposición defensiva de Rotogal está subiendo muchos enteros, 11-8. Desde la actitud está subiendo sus prestaciones defensivas el equipo local de Rotogal Boiro. Turno de saque para Milan Jovanovic. Sacará el salto en potencia sobre la zona 1, sobre Chicho. La pone Gaspar Vitar sobre el cafetero Juan Pablo Moreno. Amortigua en el de bloqueo. Parres al primer tiempo, la bloquea defensiva Joaquín Gallego, defensa de Víctor Rodríguez, gran bloqueo, buen apoyo de Ramón Parres, otorga la fría Chicho, complica, Felipe Benavides la encuentra, no, la retiene para buscar el blockout. Y pita retención el principal de la contienda, Rafa González. Estaba muy bien presentado el bloqueo doble de Vóley Teruel, no veía hueco Felipe Benavides. Intentó la finta, pero retuvo la bola excesivamente. Al ataque, gran defensa de Víctor Rodríguez, le buscó Jordi Ramón Ferragut, buscó los brazos, pero Alicata dos muros y reformas, es el más listo de la clase, le sacó los brazos porque buscaba el blockout, no lo encontró, desaparecieron los brazos de Joaquín Gallego. Punto número 12 para Rotogal, al saque el cafetero
El brazo armado de la ley de Rotogal. Gran saque sobre el pecho de Aaron Gámez. ¡Buah! Licatados, muros y reformas. Joaquín Gallego pone un stand en la cachada. Gran bloqueo del de General Villegas, que dispara 4 arriba en el marcador a los de Rotogal. Se desespera Miguel Rivera. Sigue al saque el killer local, el cafetero Juan Pablo Moreno. Bola directamente fuera. Bola directamente fuera. La presentada del saque por Juan Pablo Moreno. La cachada está rugiendo como siempre. Turno de saque para Víctor Rodríguez. Buscará el saque en potencia, penalti, no la aguanta Parrés en la defensiva, bloqueo defensivo, Felipe Benavides, la rescata el cafetero Juan Pablo Moreno y la finta, ahora sí, Felipe Benavides encuentra los brazos de Jordi Ramón, 14-10 Rotogal, turno de saque, Felipe Benavides. Ahí va el porteño, Felipe Benavides al saque, se lo piensa, bola alta, mucha rosca, le pega con todo al pecho de Aaron Gámez, la free para Rotogal, la pal, Felipe Bum Bum Benavides al suelo de vóley Teruel a la zona 5, gran saque, otorgan la free. Y Felipe Bum Bum Benavides en la pal para poner el punto número 15 en el marcador para los locales. 15-10, 5 arriba Rotogal, la cachada vibrando a tope. Ahí va Felipe Benavides, buena recepción, doble positiva Aaron Gámez en el 1-1. Tomás Hereu con el de Caballito. Fácil para el venezolano, diagonal corta al suelo de Rotogal, 15-11. Turno de saque para Manuel Parrés. Sacará táctico flotante. Ahí va. Saque, se queda en la cinta, no. 16-11. Se están poniendo nerviosos los jugadores de vóley Teruel. Están acostumbrados a jugar en ambientes trepidantes como el que está presentándose hoy en la cachada en Boiro. Complica a Víctor Rodríguez esa recepción, el saque de de Joaquín Gallego, el block-out lo encuentran. Obliga tiempo técnico a Miguel Rivera, segundo tiempo técnico presentado por Miguel Rivera, técnico de Voleibol Teruel. Lo que decía antes, estos jugadores están acostumbrados a jugar en pabellones con mucha presión, como la que se está ejerciendo hoy en el Municipal de Acachada en Boiro, ambientazo. Pero toda la facilidad que tuvieron en el primer set los visitantes no la están encontrando en este segundo set, porque los locales de Rotogal aumentaron sus prestaciones defensivas, le están tomando el pulso al partido. Y vaya si se lo están tomando, 17-11. Y complicaciones en Teruel para neutralizar la ofensiva de Rotogal. Segundos fuera, turno de saque. Joaquín Gallego, táctico flotante sobre Aaron Gámez, que se cruza. Buena defensa, no la controla. Buen ataque en la diagonal corta. Tomás Hereu encontró la defensa. Francisco Fernández no la controló. 17-12. Turno de saque, Jordi Ramón Ferragut. Saque salto en potencia sobre Adrián Alves Chicho, doble positiva. El cafetero, el doble bloqueo, la bola toca, sí. Buen ataque, diagonal larga
de Juan Pablo Moreno. Buena defensa de Jordi Ramón Ferragut, pero se encontró con el techo del Municipal de Acachada. Punto número 18 para los locales, el de Caballito al saque, la toca la cinta, la rescata Milan Jovanovic, la coloca Pablo Bugallo, triple bloqueo y bloqueo, kill del cafetero Juan Pablo Moreno. Ofensiva total de Rotogal, 19-12, ambiente extraordinario en la Acachada. Sigue el de Caballito al saque. Buena recepción de Víctor Pérez, gran ataque en la pipe. Él se la guisó, él se la comió, él hizo todo. Milan Jovanovic dijo, buena recepción, te pongo la pipe. Y bola al suelo, 19-13, vienen curvas. Tomás Hereu al saque. Buen saque, complicando, recepción Felipe Benavides en la red. Bola dominada, Juan Pablo Moreno. Dice que había tocado, a mi juicio no ha ocurrido así. Buscó la bola dominada, para mí no tocó el bloqueo. Sigue Tomás Hereu al saque. Ahí va, ralentiza Adrián Alves Chicho, la doble positiva con el cafetero. Juan Pablo Moreno le pega, no la puede rescatar Aaron Gámez. Punto número 20 para los locales, 20-14. Se vienen cambios en Teruel. Vildosola, cancha, se retira Tomás Hereu. En la misma rotación que en el set anterior. Mete en pista Vildosola por Tomás Hereu. Quiere mantener activos a todos sus jugadores. El técnico visitante, gran ataque de Jordi Ramón Ferragut en la zona 1, buscando el agujero en el bloqueo y encontrándolo. Se deshace cambio en Rotogal. Entra nuevamente a pista Francisco Fernández. Se va a la banqueta el diablo Cristóbal Álvarez. Entra, igual que en el set anterior, por Pablo Bugallo, el segundo colocador César Martín Pérez. Segundos fuera, rotación al saque para César Martín Pérez. Buscará en salto, complicando Alves Chicho, la rescata el de Caballito, Felipe Benavides, doble bola fuera, que me confundo. Bola adentro. Víctor Rodríguez Pérez. Al saque César Martín. Buena recepción Felipe Benavides a media pista, el doble bloqueo, la rescata Jordi Ramón Ferragut, se la coloca Milan Jovanovic, no encuentra la defensa el de Caballito Gaspar Vitar, se viene en curva, se acercan 20-17, vóley Teruel, gran aportación al saque por parte de César Martín, complicando el K1 de los locales, y Emilio Palacio quiere cortar el ritmo de saque que está encontrando César Martín. Solicita tiempo técnico, el primer tiempo técnico de Rotogal en este segundo set. Ya más tranquilos los jugadores de voleibol Teruel. Reafirma
su técnico Miguel Rivera. El orden en bloqueo incide mucho en ese apartado a sus jugadores para tener una buena disposición en la segunda línea defensiva. Segundos fuera, César Martín al saque. Le pega con todo Francisco Fernández, recepción a media pista, Felipe Benavides encuentra los brazos de Milan Jovanovic, blockout, 21-17, deshace el cambio. Gran disposición táctica de Miguel Rivera en el cambio de Superbuga por César Martín, muy buenas prestaciones al saque de este segundo, acercando a vóley Teruel en el marcador. Cambios en Rotogal, entra el cachorro Alan Dávila. El de Rilo Mario Iglesias se va a la banqueta, turno de saque, Alan Dávila. Para complicar el K1 de vóley Teruel. Ahí va los dedos de Víctor Pérez, Jordi Ramón, el de General Villegas, bloqueo defensivo, la toca, buena defensa, Francisco Fernández, la pinta de Felipe Bum Benavides, delicatessen del porteño, amagó con ataque fuerte a la diagonal, vio el agujerito en la línea, Milan Jovanovic aprovechado y la toca sutilmente en el lateral de bloqueo, punto número 2 para Rotogal. Alan Dávila al saque, Víctor Pérez se va afuera directamente, Rotogal disparado a hacerse con este segundo set, 23-17, Alan Dávila al saque. Buen saque, complicando a Víctor Rodríguez Pérez en la recepción, el mismo Víctor Rodríguez Pérez en el ataque, bola directa frente fuera, punto número 24 para Rotogal en la cachada. A un punto, Rotogal Boiro de hacerse con este segundo set, no pudo. Vóley Teruel con las prestaciones defensivas y ofensivas de Rotogal en este segundo set, Alan Dávila al saque. Complicando la recepción de Villadóniga y red del de General Villegas, 24-18, deshace Emilio Palacio el cambio, gran aportación de cachorro de agachada, Alan Dávila, se va a la banqueta, trabajo bien hecho, vuelve a cancha Mario Iglesias al saque, Milan Jovanovic. Doble positiva, Francisco Fernández, el primer tiempo, Joaquín Gallego, bloqueo de Parrés, gran la segunda, el de General Villegas, libre el bloqueo de Manuel Parrés, punto número 25 para Rotogal, 25-18, gran segundo set, el presentado por Rotogal Boiro en el Municipal de Acachada, plantando cara. Ante todo, un vóley Teruel, 1-1, tablas en el marcador. Agárrense que vienen curvas. Creció mucho Rotogal desde la actitud defensiva. Gran actitud defensiva, después gran disposición táctica. También la presentada por los de Emilio Palacio, fueron las ventajas en el marcador, le dieron ese pozo de tranquilidad. Las imprecisiones cambiaron de bando, se fueron al bando de voleibol Teruel y no supieron los jugadores de Miguel Rivera ante un Municipal de Acachada vibrando a tope con el juego de los locales, no supieron neutralizar el buen hacer de los locales
que se llevaron el segundo set para poner las tablas en el marcador por 25-18. Seis inicial de Rotogal para este tercer set, el mismo que en los dos primeros, el compuesto por Joaquín Gallego, Pablo Iglesias centrales, los puntas Francisco Fernández, Felipe Bum Bum Benavides de puntas, el distribuidor de juego, el colocador, el mago de caballito, Gaspar Vitar, y el killer, Juan Pablo Moreno, el cafetero. Están ajustando las últimas instrucciones antes de entrar en pista. Veamos quién sale por parte de Voley Teruel, si sigue con el mismo 6 inicial o se vienen cambios. Saldrá con Milan Jovanovic, colocador, Tomás Sereu y Víctor Rodríguez de puntas, Jordi Ramón Ferragut de opuesto, y centrales sigue el ídolo local Super Buga, Pablo Bugallo y Manuel Parrés, con Aaron Gámez como líbero. Cambio en pista, salen los centrales en segunda línea, a la banqueta entran los líberos, Adrián Alves, Chicho en Boiro, Aaron Gámez en Voley Teruel, turno al saque Milan Jovanovic, primera rotación de este tercer set, saque en potencia, ralentiza, complica Chicho el de caballito, a una mano, la rescata en la defensa. Francisco Fernández busca la finta, la saca Milan Jovanovic, gran bloqueo de alicatados muros y reformas. Joaquín Gallego a Jordi Ramón Ferragut. Se está poniendo las botas el villeguense en el día de hoy. Turno al saque Juan Pablo Moreno. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo, complicaron Gámez, no la rescatan, punto del brazo armado de la ley, el cafetero Juan Pablo Moreno, que hace vibrar el municipal de Acachada, 2-0, Rotogal. Da el ok Rafa González, el cafetero que se dispone al saque, bola alta, mucha rosca, le pega con todo, buena recepción, Tomás Sereu, bloqueo defensivo Joaquín Gallego, Jordi Ramón a la finta, está intimidando mucho el de General Villegas, la pipe, Francisco Fernández, no puede, Aaron Gámez con la pipe del de Cieza, se sacó una genialidad. El de caballito entre la gran entrada del primer tiempo de Joaquín Gallego, buscó la pipe con el de Cieza, bola al suelo, 3-0, el killer al saque. Bola alta, mucha rosca, le pega, se queda en la red, 3-1. Buena aportación, estos compases de tercer set del cafetero Juan Pablo Moreno, lo necesita muy mucho su equipo en el día de hoy. Su potencial ofensivo es vinculante para que Rotogal pueda competir. Al saque Víctor Rodríguez Pérez, bola directamente fuera.
Para mí había sido línea, yo la vi en la línea, pero las técnicas, las jueces de línea de fondo la vieron fuera. El principal de la contienda, Rafa González, así también. Al saque Felipe Bum Bum Benavides, 4-1 en la cachada. Roto Galur. Buena recepción doble positiva. Tomás Hereu por encima del de Caballito. Gran defensa de Juan Pablo Moreno, que se va en el ataque. La toca el bloqueo Super Buga. 5-1. Rotogal desenfrenado. Miguel Rivera, desquiciado, busca su primer tiempo técnico para cortar la sangría ofensiva, propuesta por Rotogal en el día de hoy en el Municipal de Acachada. Problemas en Rotogal porque el cafetero Juan Pablo Moreno se duele de su pierna izquierda. Se está tocando su musculatura isquiotibial. Y eso sería un gran contratiempo para los locales si no disponen al 100% de este killer. Se hizo daño en la defensa anterior. Todo ok, sigue en pista el saque Felipe Benavides. Le pega, buena recepción, doble positiva Aaron Gami, Super Buga y gran bloqueo del de General Villegas. A Super Buga en la red, se lo encontró en el 1-1. Le puso un muro alicatado y una reforma en casa. Super Buga, juegas en casa, pero hoy no. 6-1, Rotogal. Sigue Felipe Benavides al saque, le pega con todo directamente fuera por la línea de fondo. 6-2, al saque Super Buga, el héroe local, Pablo Bugallo. Todo ok. Sacará el salto en potencia. Le pega con todo. Bola directamente fuera. Línea de fondo. 7-2. Mario Iglesias a la red. Al saque Joaquín Gallego. Saque táctico el que presenta el de General Villegas hoy. Aaron Gami, la aprovecha el de Cieza. Francisco Fernández. Bola en defensa fuera. 8-2. Rotogal desenfrenado. Sigue al saque Joaquín Gallego. Bola a punto directo, Joaquín Gallego. Obliga a tiempo técnico el segundo a Miguel Rivera. Encontró debilidades en la recepción de Tomás Hereu. Y en el punto número 9 de este tercer set, Miguel Rivera, técnico visitante, se ve obligado a solicitar su segundo tiempo técnico. Muy temprano, pero necesita frenar la salida arrolladora de los locales de Rotogal Boiro. Impresionante partido el que nos están presentando los locales hoy en Boiro. Incide Miguel Rivera en la movilidad de sus jugadores. Que fijen bien el bloqueo para así disponer una buena línea defensiva en segunda línea. Segundos fuera al saque Joaquín Gallego. Villadóniga, gran ataque, la rescata Joaquín Gallego, la finta, la saca Francisco Fernández, la pasa Juan Pablo Moreno, gran bloqueo Mario Iglesias, gran apoyo
La pasa Tomás Hereu, la rescata Juan Pablo Moreno. Francisco Fernández al suelo. Punto número 10. Gran acción por parte de los dos equipos. Voleibol Teruel se puso las pilas en defensa, rescató 2 bolas. Se vienen cambios, cambio de colocador. Milan Jovanovic a la banqueta. César Martín a pista. Le da la alternativa a Miguel Rivera. A César Martín en la colocación. Anteriormente en los 2 sets se las había dado al saque por Pablo Bugallo. Sigue el de General Villegas al saque Villadóniga. La pipe no, la saca, la finta, la saca a evitar. Francisco Fernández, doble bloqueo, la rescata Aaron Gámez. Sigue Jordi Ramón Ferragut, buena defensa Felipe Benavidez, este es para el cafetero, triple bloqueo. La tocan, la rescata Villadóniga. Y gran ataque Tomás Hereu. Villadóniga, perdón, Vildosola, perdón. Y Tomás Hereu. Gran ataque a la zona 5. Se están poniendo las pilas los jugadores de Voley Teruel, cambiando la actitud en defensa. Eso se está traduciendo en este gran punto que lograron rescatar ante el ataque amortiguado del cafetero Juan Pablo Moreno. Jordi Ramón Ferragut al saque. Sobre Francisco Fernández, bola complicada a media pista. Francisco Fernández, el triple bloqueo, no logra el apoyo. Mario Iglesias. Muy cerrado ese bloqueo triple sobre Francisco Fernández. Buscaba apoyarse en el bloqueo para rescatarla en el apoyo. No lo consiguieron entre Felipe Benavidez y Mario Iglesias. Jordi Ramón Ferragut al saque. Bola directamente fuera, toca la varilla. Turno de saque de Caballito para el mundo. Gaspar el Mago Vitar. Buena recepción, doble positiva. Tomás Hereu busca petróleo, lo encuentra sobre los brazos de Juan Pablo Moreno. Consiguió el block out, se giró. Amagó con tirar a la diagonal larga. Giró los hombros y la muñeca buscando el brazo derecho del cafetero y encontró el block out. Tomás Hereu al saque. Buena recepción. Juan Pablo Moreno, la rescataron Gámez. La pasa, la pa Felipe Benavidez, la rescataron Gámez, bola fuera. 12-5, perdón, la había rescatado Aaron Gámez. 2 grandes acciones defensivas por parte de Aaron Gámez, líbero de Voley Teruel, que no sirvieron para en esta segunda acción conseguir el punto. Se fue para el luminoso de Rotogal. 12-5. Francisco Fernández al saque, buena recepción aunque desplazada de Aaron Gámez. Y gran bloqueo del cafetero Juan Pablo Moreno, que le ha puesto a Mariano Vildosola. Se desata la locura en el Municipal de Acachado en Boiro. 13-5 al saque el de Cieza. Ahí va Francisco Fernández, le pega con todo. Buena recepción a media pista, Tomás Hereu complicando. Vildosola la rescata Gaspar Vitar. Fueron como leones Francisco Fernández, Felipe Benavidez y Juan Pablo Moreno, pero no consiguieron rescatar esa pelota. Parece que Felipe Benavidez se metió un trompazo contra la grada. Esperemos que esté todo ok. Se duele de su rodilla derecha. Gran actitud defensiva por parte de los locales después de esa bola tocada en defensa en segunda línea por Gaspar Vitar. Salieron como leones Francisco Fernández, Felipe Benavidez y Juan Pablo Moreno, pero no pudieron rescatar la pelota. Manuel Parrés al saque
Dedos Felipe Benavidez, el primer tiempo Mario Iglesias se queda blockout. Facturando de Rinlo para el mundo el punto número 14 para Rotogal. Complicaciones en Rotogal porque Felipe Benavidez se hizo daño en la rodilla derecha. Cambios en Rotogal. Entra Pablo Nieto, otro cachorro de la cachada. Felipe Benavidez a la banqueta. Esperemos que no sea nada. Turno de saque para Mario Iglesias, de Rinlo para el mundo. Táctico flotante, se toca la red, complica Aaron Gámez que sale con Jordi Ramón Ferragut, que encuentra la zona 1 de Rotogal sin oposición. Bola al suelo, punto número 7. Para Voleibol Teruel, 14-7, 7 arriba los locales de Rotogal. Turno de saque para César Martín, que en los 2 sets anteriores complicó muy mucho el K1 de los locales. Le pega con todo, buena recepción Francisco Fernández. Alicantados muros y reformas, gran ataque al primer tiempo. Conexión Caballito General Villegas, zona 1 de Voleibol Teruel sin oposición al suelo. Punto número 15, Rotogal. Deshace el cambio. Emilio Palacio al banco. Pablo Nieto. Felipe Benavidez entra en pista. Turno de saque. El brazo armado de la ley de Rotogal Boiro. Juan Pablo Moreno, el cafetero. Se concentra, bola alta, mucha rosca. Le pega con todo. No, se queda en la red. 15-8, puntos gratis. Voleibol Teruel. Turno de saque, Mariano Vildosola al saque. Vildosola al saque, le pega con todo. Buena recepción, doble positiva. Felipe Benavidez. Gran pinta de General Villegas. Joaquín Gallego sorteando las manos de Pablo Bugallo. Super Buga, bola al suelo, 16-8. Turno de saque, Felipe Benavidez. Ahí va, le pega con todo Felipe Benavidez, doble positiva Aaron Gámez. Gran ataque, Super Buga al primer tiempo. Salvando los brazos, llegando tarde Joaquín Gallego, 16-9. Turno de saque, Pablo Bugallo, Super Buga. Le pega en salto, dedos, Felipe Benavidez a media pista, el bola para el cafetero, triple bloqueo, encuentra las manos de Parrés. No puede en segunda línea Pablo Bugallo levantar esa pelota que había tocado Manuel Parrés. Punto número 17 para Rotogal. Al saque Joaquín Gallego. Disposición táctico flotante en este partido del de General Villegas, complicando la recepción. Buena defensa en segunda línea. Joaquín Gallego la rescata. Manuel Parrés, triple bloqueo a Tomás Hereu, bola por encima del bloqueo. No va tocada, bola directamente fuera, pegó por encima del bloqueo Tomás Hereu. No encontró los dedos de ningún jugador de Rotogal. Ni las jueces de línea, ni el segundo de a bordo, Hugo Suárez, encontraron toque de bloqueo. El principal que dice que no lo dice en mis segundos. La bola no toca. Tarjeta amarilla Tomás Hereu por las protestas hacia la decisión del principal de la contienda, Rafa González. Todo ok, todo listo. Joaquín Gallego al saque, táctico flotante, complicando la penalti, no la saca en segunda línea. La PAI Felipe Benavidez y le pega Felipe, boom, boom, Benavidez. Zona 5,
de vóley Teruel sin oposición. No pudo Aaron Gamis con la pipe del porteño Felipe Bum Bum Benavides. Rotogal desenfrenado hacia el tercer set. El segundo en su cuenta. Sigue complicando Joaquín Gallego y el bloqueo que presentaba Mario Iglesias y Francisco Fernández a Jordi Ramón Ferragut no fue efectivo. La bola se quedó en el campo de Rotogal. 19-10, 9 arriba Rotogal. Jordi Ramón Ferragut al saque. Le pega, doble positiva a Felipe Benavides. La alma con Mario Iglesias de Rinlo para el mundo, sacando petróleo. El central de Rinlo. Turno al saque del de Caballito. Gaspar Vitar, el mago de Rotogal. 20-10, 10 arriba Rotogal. Buen saque, dedos, Tomás Hereu. Tomás Hereu se la guisa y se la come. No puede Chicho en la zona 5 levantar esa bola en la diagonal que presentaba Tomás Hereu. 20-11, turno de saque venezolano Tomás Hereu. Ahí va, bola alta, le pega con todo, bola directamente fuera, punto número 1. Punto número 21 para Rotogal, 21-11. Francisco Fernández de Cieza Murcia al saque. Ahí va Paco. Buen saque, punto directo de Paco Fernández. Tocó en los pies de Jordi Ramón Ferragut. Esa bola se iba directamente fuera, pero encontró los pies de Jordi Ramón Ferragut. Punto directo. Francisco Fernández de Cieza para el mundo. 22-21. Bola alta, ralentiza. Buena recepción, doble positiva. Tomás Hereu, la rescata el de Caballito. Gaspar Vitar, Felipe Benavides. La rescata Tomás Hereu, la coloca Aaron Gamis. El bloqueo lo encuentra. Encuentra los brazos de Mario Iglesias, desajustando la defensa en segunda línea de Rotogal. No pudo llegar Adrián Alves Chicho a levantar esa bola. 22-12. Al saque Manuel Parrés. Tático flotante sobre Francisco Fernández, bola a media pista, Felipe Benavides, la finta, no encuentra Superbuga, una mano, es el bloqueo. Delicatessen de Felipe Benavides, bola al suelo, 23-12, disparados a por el segundo set en su casillero Rotogal. Turno de saque, Alan Dávila. Natural de Boiro, cachorro, criado en la Cachada. Saque táctico flotante, complicando a Aaron Gamis. Bola profunda, Jordi Ramón se saca Alan Dávila de la trayectoria. Bola fuera, punto número 24. Punto de set para Rotogal. 24-12. Alan Dávila al saque. Ahí va, tático flotante. Primer tiempo Superbuga sin oposición. Ataque kill 24-13. Se deshace cambio. A la banqueta Alan Dávila. A pista Mario Iglesias. Grandes prestaciones que presenta este chico de Boiro al saque cuando Emilio Palacio lo requiere, nunca defrauda, complicando siempre el K1 de todos los equipos. Punto directo de saque de César Martín. Está pegando con todo y lo encuentra. Gran aportación de César Martín al saque. 24-14, Rotogal, punto de set. César Martín al saque.
En salto le pega Francisco Fernández, doble positiva, la finta de General Villegas. Joaquín Gallego, punto número 25, set número 2 para Rotogal. 2-1, le da la vuelta a Rotogal. Gran partido el presenciado en el día de hoy en el Municipal de Acachada, vibrando la gente. Los jugadores de vóley Teruel no saben cómo frenar las acometidas de los locales de Rotogal. Miguel Rivera, súper pensativo, se está pensando si hacer cambios en el 7 de salida de este inicio del cuarto set. Impresionante partido, gran actitud de los locales. Empezaron muy dubitativos el partido, empezó un comienzo arrollador por parte de los jugadores de vóley Teruel. No supo en el primer set Rotogal neutralizar las acometidas de los turolenses. En el segundo set, ya mucho más tranquilos y ya más metidos en el juego, empezaron a gestionar unas pequeñas ventajas que fueron consolidando. Eso les dio un pozo de mayor tranquilidad y en este tercer set salieron desatados a pista en el Municipal de Acachada y nos están presentando un espectáculo formidable aquí en esta tarde-noche en Boiro. Confirmado 7 de gala en Rotogal, el mismo que en los 3 anteriores sets. A los mandos del equipo local, el mago, el de Caballito, Gaspar Vitar. Como centrales, el de General Villegas y el de Rinlo, Mario Iglesias y Joaquín Gallego. Puntas, Felipe Bum Bum Benavides y Francisco Fernández. Y el killer, el brazo armado de la ley de Rotogal, el cafetero Juan Pablo Moreno. Miguel Rivera les está leyendo la cartilla a sus jugadores. Empieza a elevar un poco el tono de voz, también debido al gran ambiente que se está viviendo en el Municipal de Acachada en Boiro. Y sale con el mismo 7 de gala de los 3 sets anteriores. Milan Jovanovic al mando de las operaciones. Jordi Ramón Ferragut en el opuesto. Pablo Bugallo y Manuel Parrés de centrales. Y Tomás Hereu y Víctor Rodríguez Pérez como puntas de ataque. Aaron Gamis, líbero.
Todo ok, al saque Mario Iglesias. Los dedos de Víctor Rodríguez, la pipe Tomás Hereu. A tope, se han puesto las pilas, buena recepción, buena distribución de juego. Milan Jovanovic irrumpió en la pipe Tomás Hereu como un lince. Punto número 1. Voley Teruel al saque, Milan Jovanovic. Doble positiva Adrián Alves Chicho al primer tiempo. Joaquín Gallego la amortigua a Pablo Bugallo, que se la come al primer tiempo también. Puntúa. Ataque kill, Pablo Bugallo. Punto número 2 para Voleibol Teruel. Sigue Jovanovic al saque. Bola alta. Ralentiza el brazo, complica Chicho, de brazos Gaspar Vitar, Felipe Benavides ante el triple bloqueo, busca los brazos, Aaron Gámez la rescata en la defensa y Víctor Rodríguez Pérez en la diagonal corta. Encuentra el suelo de Rotogal, salida fulgurante 0-3, Voleibol Teruel. Solicitan asistencias para secar el parqué ante la defensa. El suelo está mojado. Todo ok. Se dispone al saque Milan Jovanovic. Ahí va, mucha rosca. Se queda en la red. Primer punto para los locales en este cuarto set. 1-3. Turno de saque el cafetero, el brazo armado de la ley, Juan Pablo Moreno. A ver con qué nos sorprende el Juanpi en esta ocasión. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo el amortigo en la red. Buena recepción, Tomás Hereu, se va. Y gran muro en la red. Alicantados muros y reformas. Joaquín Gallego, punto, gorro. Propuesto a Víctor Rodríguez. La bola al suelo, 2-3. Ya llueve menos. El cafetero al saque. Ahí va Juan Pablo, buena recepción. Aaron Gámez, primer tiempo Bugallo. Sí, bola al suelo, no pudo Chicho levantar esa pelota a una mano. Entra en acción en Pablo Bugallo en este inicio de cuarto set. Al primer tiempo por la zona 3, turno de saque de Jordi Ramón Ferragut. Bola directamente fuera, no precisa, 3-4. Al saque Felipe Benavides. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo. Gran recepción, Aaron Gámez. Gran ataque primer tiempo. Super Buga, Pablo Bugallo al suelo de Rotogal. Punto número 5, Milan Jovanovic. Está encontrando petróleo con un muy motivado Pablo Bugallo. 3 puntos en este inicio de cuarto set para él, al saque. Buena recepción Francisco Fernández, la PAI, Felipe Benavides, gran ataque. Milan Jovanovic no puede con la potencia de Bum Bum Benavides. 5-4. 1 arriba, Voley Teruel. Turno de saque, Joaquín Gallego. Ahí va el de General Villegas, saque flotante, la rescata, no, punto directo de saque. Joaquín Gallego para poner 5 iguales en el marcador. Asistencias a pista para secar el parqué de Acachada, que se quedó mojado ante la plancha del jugador visitante, Manuel Parrés.
que no pudo rescatar esa pelota. Turno de saque, complica. La rescata el de Rinlo, la pone de brazos el de Caballito. Francisco Fernández directamente fuera. 5-6, 1 arriba. Vóley Teruel. Había complicado la recepción de Víctor Rodríguez, el de General Villegas, pero la rescataron sus compañeros. Y punto finalmente para Vóley Teruel, 5-6. Víctor Rodríguez al saque, la amortigua la red, recepción para Mario Iglesias. Sí, gran bloqueo de Manuel Parrés ante el ataque propuesto por el killer, el cafetero Juan Pablo Moreno. 5-7, 2 arriba. Vóley Teruel sigue al saque. Víctor Rodríguez. Al saque, le pega con todo. La penalti, el bloqueo de Gaspar Vitar. La rescata Tomás Hereu, la rescata Chicho, el cafetero en la zona 1 y punto directo. Juan Pablo Moreno, Jordi Ramón Ferragut. No puede con la potencia del cafetero, punto número 6. Para Rotogal, asistencias a pista, secar el parquet. Turno de saque, Gaspar Vitar, táctico flotante, complicando a Víctor Rodríguez, la rescata Mario, el de Rinlo, de brazos, el bloqueo, lo encuentra y lo consigue Francisco Fernández. Protestan todos los jugadores de Vóley Teruel, una red, pero la red la había tocado Tomás Hereu para intentar confundir a los colegiados. Sigue Gaspar Vitar al saque. Jordi Ramón Ferragut, la defiende Felipe Benavides. No, la bola al techo. 7-8, Vóley Teruel, vienen curvas, Tomás Hereu al saque. Ahí va, bola alta, Tomás Hereu, le pega con todo, la rescata Francisco Fernández, bola media pista, Juan Pablo Moreno, la amortigua Manuel Parrés, Milan Jovanovic, la amortigua Mario Iglesias en bloqueo. La PAI Felipe Benavides, delicatece Felipe Benavides, bola al suelo. No puede Aaron Gami con la defensa en plancha. Bola al suelo, 8-8, delicatece Felipe Benavides. Turno de saque para Francisco Fernández, el de Cieza. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo, la amortigua a la red, Jordi Ramón Ferragut, la rescata el cafetero, el bloqueo sobre Jordi Ramón. La amortigua, bloqueo del cafetero a Jordi Ramón Ferragut. Aguantó, ralentizó el ataque, Jordi Ramón aguantó también el bloqueo, el cafetero Juanpi Moreno. Y hace bloqueo directo y pone uno arriba Rotogal, 9-8 en el marcador de Acachada en este cuarto set. Sigue al saque el de Cieza, Francisco Fernández. Buen saque, recepción media pista Tomás Hereu. Ahí va Víctor Rodríguez, defensa Francisco Fernández, Felipe Bum Bum Benavides la toca en la línea Aaron Gami. De brazos, gran bloqueo, Felipe Bum Bum Benavides. Rotogal desatado. Gran bloqueo a Víctor Rodríguez de Felipe Benavides. Rotogal se empieza a desmelenar en este cuarto set. 10-8. Sigue al saque Paco Fernández. Buena recepción Aaron Gami, doble positiva, la toca en bloqueo, Felipe Benavides la rescata.
El de Cieza y Felipe Bum Bum Benavides busca los brazos, los encuentra. Y obliga a Miguel Rivera a cortar la sangría ante el caudal ofensivo propuesto por Roto Galboiro en la cachada. Tiempo técnico. Miguel Rivera, primer tiempo técnico de voleibol Teruel en este cuarto set. 11-8, desatados los locales. Intenta calmar a sus jugadores. Miguel Rivera. Segundos fuera, jugadores a pista. Turno de saque, sigue al saque Francisco Fernández. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo, no, directamente fuera, 11-9. Manuel Parres al saque, la rescata Francisco Fernández. Felipe Benavides, súper diagonal, corta, bola. A la línea Felipe Bum Bum Benavides en esa súper diagonal. Mario Iglesias al saque, dedos Tomás Ereu al primer tiempo, no, Tomás Ereu a la pipe, sí, entra zona 6, Rotogal. (12-10), turno de saque para Milan Jovanovic. Ahí va, bola alta. Buena recepción, doble positiva, Adrián Alves Chicho, le revienta el pecho a Milan Jovanovic. Joaquín Gallego, el de General Villegas, 13-10. Turno de saque para el Juanpi Moreno, el brazo armado de la ley de Roto Galboiro. Ahí va, bola alta, mucha rosca, buena recepción Aaron Gamiz y gran ataque de Vito Rodríguez, librando el bloqueo. 13-11. Jordi Ramón Ferragut al saque. Se lo piensa, se concentra. Bola muy larga, gran saque de Jordi Ramón. No puede Chicho. Gran saque, gran potencia. 13-12. Sigue Jordi Ramón al saque. Le pega con todo. Buena recepción media pista. Felipe Benavides la rescata. El de General Villegas para poner el punto número 14. Punto muy importante. Porque Jordi Ramón Ferragut estaba encontrando buenas sensaciones al saque. Lo sacan de la línea de saque. 14-12, Rotogal, turno de saque, Bum Bum Benavides. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo, punto directo, Felipe Bum Bum Benavides. Se desata la locura en el Municipal de Acachada en Boiro. Punto directo de Bum Bum Benavides. 15-12. Los locales desatados. Sigue el saque Felipe Benavides.
Zambombazo, buena recepción doble positiva. Aaron Gamis la neutraliza en la defensa el cafetero. Gran defensa Aaron Gamis ante el ataque del cafetero. No puede Chicho. En la cafetera, perdón, entre la defensa al ataque de Víctor Rodríguez. Impresionante punto, gran aportación defensiva de Aaron Gamis, gran defensa que le hizo al cafetero ante un ataque kill. Buena doble positiva Chicho, la rescata Milan Jovanovic, la coloca Pablo Bugallo, la toca el de General Villegas, el doble bloqueo, una mano dóntica, alicatados muros y reformas. Joaquín Gallego, Tomás Hereu, se le hizo de noche. 16-13 en el Municipal de Acachada en Boiro. Impresionante partido el realizado por los locales ante un vóley Teruel que se ve desarbolado en todas las facetas por el buen hacer de los locales. No se queda en la red, saque de Joaquín Gallego, 16-14. 2 arriba Rotogal. Víctor Rodríguez Pérez al saque. Ahí va, le pega con todo. Felipe Benavides la rescata. No puede Gaspar Vitar, que se choca con la silla del árbitro. Está rescatando Voleibol Teruel todo su arsenal ofensivo en el saque en este cuarto set. Gran saque ahora por parte de Víctor Rodríguez Pérez. Repite a media pista el de Cieza. Busca los brazos, no los encuentra. Bola directamente fuera. 16 iguales. Lo que obliga a Emilio Palacio a ejecutar su primer tiempo técnico en este cuarto set. A mi juicio, muy buena decisión para intentar cortar el ritmo de saque a Víctor Rodríguez, que se lo piense. Más calmados ahora los jugadores de Vóley Teruel, están rescatando a través del saque tanto por parte de Jordi Ramón Ferragut en la anterior rotación como en esta de Víctor Rodríguez. Neutralizaron la diferencia de 3, empate a 16 en la Acachada. Segundos fuera, todo ok. Saque táctico, se lo piensa. Buena recepción Francisco Fernández, el cafetero. Ataque, punto a la línea. Punto a la línea y punto tocado de bloqueo por parte de Manuel Parrés. 17-16, turno de saque. Gaspar Vitar. Buena finta, Milan Jovanovic. Cogió despistado a Francisco Fernández en la red. Era su hombre, era su par. La recepción había sido muy buena, encima de la cinta. Lo que aprovechó para Milan Jovanovic para hacer una finta al segundo toque y encontrar el suelo de Rotogal. 17 iguales. Ojo, vienen curvas al saque Tomás Hereu. Tomás Hereu le pega, doble positiva. Felipe Benavides, gran defensa Aaron Gamis, no la rescata Víctor Rodríguez. 18-17 los locales. Aaron Gamis es un pulpo, toca todo en defensa. Gran intuición
la de este jugador. Gran intuición y gran colocación en pista en la segunda línea defensiva de Voleibol Teruel. Se vienen cambios en Boiro, entra el Capi, se va Francisco Fernández, de dedos Aaron Gami, se viene con Víctor Pérez, a mi juicio había pisado, dice que no, bola adentro, 18 iguales. Turno al saque de Manuel Parrés, sacará táctico flotante. Línea ofensiva, se queda el Capi en pista, Cristóbal Álvarez, sobre él la recepción, la penalti. Uno arriba, Jordi Ramón Ferragut, la penalti no la desaprovecha. Deshace cambio Emilio Palacio. El Diablo, Cristóbal Álvarez a la banqueta, Francisco Fernández a pista. Sigue al saque Manuel Parrés. 18-19, 1 arriba, Voleibol Teruel, Francisco Fernández, bola a media pista, Felipe Benavides con todo, le pega y bola la rescata Milan Jovanovic. ¡No! Grave error de Víctor Rodríguez ante esa bola que había rescatado Milan Jovanovic fuera del campo. Le puso una buena colocación, se desequilibró en el aire Víctor Rodríguez. La bola en la red, 19 iguales, cambios en el Municipal de Acachada. Alan Dávila al saque, complicando Jordi Ramón, buena recepción, bola, block, out. 19-20. Deshace cambio Emilio Palacio. Alan Dávila a la banqueta, Mario Iglesias a pista. Al saque Milan Jovanovic. Buen saque, la penalti no, la rescata Jordi Ramón. Se la come Jordi Ramón directamente fuera. Él se la guisó y él se la quiso comer, pero la pegó demasiado plana. Se fue directamente fuera. 20-20. El Cafetero al saque. Se lo piensa el Cafetero. Bola alta, mucha rosca. Le pega con todo, complica. Buena recepción de Jordi Ramón. Triple bloqueo. La rescatan. ¡No! Alicatados muros y reformas. Joaquín Gallego hace un muro aquí en la red de Acachada en Boiro. Otra vez uno arriba los locales, 21-20. Desatando la locura en el Municipal de Acachada. Tiempo técnico, los dos tiempos dispuestos en este cuarto set por parte de Miguel Rivera. Se queda sin ellos para este tramo final. 21-20. El Juanpi, el Cafetero al saque. Vibre el Municipal de Acachada. Se concentra Juan Pablo Moreno. Bola alta, mucha rosca, le pega con todo Aaron Gami, recepción a media pista, esa bola para para Víctor Rodríguez, la finta ante el triple bloqueo de Rotogal, la finta cae, no pudo Chicho con la defensa en plancha, la finta de Víctor Rodríguez. Turno de saque Jordi Ramón Ferragut. Ahí va, bola alta, rosca. Buena recepción, doble positiva. Adrián Alves Chicho, Felipe Benavides en el 1-para-1. Diagonal extrema, Felipe Benavides.
Punto número 22 para Rotogal, la extrem diagonal de Bum Bum Benavides. No pudo la defensa Tomás Hereu. 22-21, turno de saque Felipe Benavides. Se concentra Bum Bum Benavides, bola alta, mucha rosca también. Buena recepción, Aaron Gamis, un poco desplazada. Tomás Hereu la finta, la rescata el cafetero Juan Pablo Moreno, triple bloqueo, la amortiguan. Jovanovic juega con y encuentra a Víctor Rodríguez, que busca las manos del cierre. Francisco Fernández las encuentra, blockout, 22 iguales. Cambios en Teruel. Una disposición táctica que le dio mucho rendimiento en los dos primeros sets, a Miguel Rivera. Se va a la banqueta Pablo Bugallo, Super Buga entra en pista. El colocador, el segundo de a bordo, César Martín, al saque. Sacará el salto en potencia. El zurdo le pega con todo, la rescata Chicho. ¡Gran pinta del de Caballito para el mundo! Se la devuelve a Milan Jovanovic, 23-22. Punto del David Copperfield, Gaspar Vitar. Uno arriba, Rotogal, al saque el de General Villegas. Joaquín Gallego. Tático flotante de Gallego, la toca. Buen ataque, buena defensa de Joaquín Gallego, la pipe. Felipe Benavides la rescatan en defensa en segunda línea. ¡No! A una mano. Joaquín Gallego no pudo con el ataque de Víctor Rodríguez. 23 iguales. Solicitan los jugadores de vóley Teruel asistencias para secar el parqué de Acachada. Solicita su segundo tiempo técnico Emilio Palacio para concienciar a los suyos de lo importante de esta recepción. Fundamental este side out. Si Rotogal consigue ejecutar este punto, se pondría con punto de partido. Con turno al saque. Si no es así, si por banda es vóley Teruel el que consigue anotarse este punto, serán los turolenses los que se dispongan con punto de set para forzar el desempate en el quinto. Segundos fuera, Víctor Rodríguez al saque. Y va, le pega con todo Francisco Fernández, no la controla, bola al techo de la cachada. (23-24), bola de set, cambio táctico. Naver, rapista central por colocador. Movimiento táctico por parte de Miguel Rivera, se la juega toda al triple bloqueo. Buscarán la colocación o bien por parte del central o bien por parte del líbero Aaron Gamis. Se dispone a sacar Víctor, la saca Felipe Benavides, le pega, gran ataque, buena defensa de Víctor. La pasan, otorgan la free. Primer tiempo, la PAI Felipe Benavides se va directamente fuera, una pena. Set, vóley Teruel, 23-25, tuvo esa bola rescatada Felipe Benavides en la pipe. 23-25, habrá quinto set en Boiro. Reparto de puntos, a ver quién se queda con dos. Y a ver quién se queda con uno en este desenlace en el quinto set. Impresionante el partido que estamos viendo y disfrutando
esta tarde-noche en Boiro. Los Capis, Cristóbal el Diablo Álvarez y Tomás Hereu a pista con los colegiados para el sorteo de campo y del saque en este quinto set. Gana el sorteo Voleibol Teruel, que elige recibir. Le tocará turno al saque a Rotogal. Se confirma disposición inicial en Rotogal. Equipo de gala. Al mando de las operaciones especiales el David Copperfield, Gaspar Vitar. Con los centrales, alicatados muros y reformas, Joaquín Gallego, y el de Rinlo, Mario Iglesias. Los puntas, el de Cieza, Francisco Fernández, y el porteño Felipe Bum Bum Benavides. Y como killer, brazo armado de la ley, Juan Pablo Moreno, el Juanpi, el cafetero. Estamos esperando el set inicial de Voleibol Teruel. Se alarga un poco este tiempo de descanso en el Municipal de Acachada. Formarán en pista equipo de gala también por parte de Voleibol Teruel, al comando de las operaciones especiales Milan Jovanovic, Jordi Ramón Ferragut de opuestos. Punta Jordi Ramón Ferragut y Tomás Hereu. Opuesto Víctor Rodríguez. Y como centrales, Pablo Bugallo, Super Buga, y Manuel Parrés. Todo listo en el Municipal de Acachada. Turno de saque para Mario Iglesias, el de Rinlo. Táctico flotante sobre Jordi Ramón, que se la guisa, se la come. Punto directo. Jordi Ramón Ferragut, 1-0, Voleibol Teruel. Se va al saque Milan Jovanovic. Uy, se la queda, la rescata Juan Pablo Moreno. Primer tiempo, Joaquín Gallego cazado por Super Buga. 2-0. Se fue al saque Milan Jovanovic, se lanzó la bola un poco larga, se desequilibró en el salto, pero la bola entró. La rescató el Juanpi, y bloqueo de Pablo Bugallo a Joaquín Gallego. 2-0. Con la media pista Francisco Fernández. Felipe Benavides la rescata. Chicho en una defensa, una mano. Felipe Benavides ante el triple bloqueo. La rescataron Gami Jovanovic con Víctor Fernández. Chicho, defensa espectacular a una mano. No la puede continuar Felipe Benavides. Salida fulgurante de los turolenses. 3-0, 0-3 en la Acachada en el quinto set. Jovanovic al saque. Bola alta, le pega con todo. Buena recepción Felipe Benavides, la rescata. Buen bloqueo de... Gran bloqueo de Víctor Rodríguez sobre Felipe Benavides en la diagonal. Obliga a Emilio Palacio a solicitar tiempo técnico. 0-4 en el marcador. Salida fulgurante de los turolenses en este quinto set. Se desinflaron un poco ante el final del set anterior, de cuarto set, los
jugadores de Emilio Palacio. Intenta renovar los aires a su equipo Emilio Palacio en este tiempo técnico. Jugadores a pista, Voley Teruel ralentiza un poco su ingreso en la misma. Ahí van, están todos, todo ok, la mesa da el ok. El segundo de a bordo, Hugo Suárez, también da el ok. Milan Jovanovic al saque. Toca suave, doble positiva Adrián Alves Chicho, el cafetero. Ataque contundente entre Jordi Ramón Ferragut y Pablo Bugallo. Punto número 1 en este quinto set para los locales de Rotogal. Turno de saque. Juan Pablo Moreno. Ahí va el cafetero, bola alta, no se queda en la red. Lo celebran los jugadores de voleibol Teruel. Saben que es muy importante sacar a este jugador de la línea de saque. Al saque, Jordi Ramón Ferragut. Le pega con todo, punto directo Ramón Ferragut. 1-6. Desbocados hacia la victoria los hombres de Miguel Rivera en este quinto set. Hizo mucho daño en los pupilos de Emilio Palacio el desenlace del cuarto set. Están un poco desenchufados. Se queda en la red el saque de Jordi Ramón Ferragut. (2-6). Turno de saque para Bum Bum Benavides. Bola alta, mucha rosca, no se queda en la red. 2-7. Al saque Pablo Bugallo, Super Buga. Sacará táctico flotante, se queda en la red. 3-7. Al saque Joaquín Gallego. Dedos Tomás Hereu, Milan Jovanovic sobre Tomás Hereu, la amortigua el de Caballito, Gaspar Vitar, la flecha sobre Francisco Fernández, la encuentra en los brazos de Manuel Parrés. 4-7. Sigue Joaquín Gallego al saque, el de General Villegas. Táctico flotante, no se queda en la red, muchas imprecisiones en el saque de Rotogal en este quinto set. Cambio de campo, 4-8, 4 arriba, voleibol Teruel. Todo ok, todo dispuesto ya. Víctor Rodríguez al saque. Le pegará con el alma, le pega con todo. La rescata el de Caballito. Gaspar Vitar, el triple bloqueo. Bola afuera. Ante el potencial ofensivo del Juanpi Moreno. Triple bloqueo como lobos en la red. El Juanpi buscó los brazos, los encontró. Bola directamente fuera.
5-8, Gaspar Vitar al saque. Buena recepción, doble positiva, Jordi Ramón. Se queda muerta en la red el bloqueo defensivo, 5-9. Se vienen curvas, Tomás Hereu al saque. Todo ok. Rafa González da el ok a Tomás Hereu, se lo piensa, bota la bola alta, mucha rosca, le pega, buena doble positiva de Adrián Alves Chicho, el cafetero en el 2-1. Tocó la red, bola directamente fuera, 5-10. Voleibol Teruel se escapa directamente hacia el triunfo en este quinto set. Se le vuelve a pesar Tomás Hereu, bola alta, mucha rosca, le pega, la amortigua la red, buena recepción Francisco Fernández, la PAI Felipe de Navidad, buena defensa Tomás Hereu, Tito Rodríguez al ataque, el bloqueo, triple bloqueo, bola dentro a la línea, la zona 5, gran ataque, gran defensa, Voleibol Teruel, tiempo técnico Emilio Palacio, 5-11. 6 arriba, Voleibol Teruel se va directo hacia el triunfo en este quinto set. Se desinflaron un poco los locales tras el desenlace del cuarto set, donde a mi juicio merecieron mejor suerte, pero unas muy buenas rotaciones al saque por parte de Jordi Ramón Ferragut y de Víctor Rodríguez. Rescataron a Voleibol Teruel cuando estaban 3 abajo en los puntos calientes. Empataron el partido y de ahí hasta el punto 23 todo igualado. Y dos grandes saques en el 23 iguales. Pusieron el 25-23 en el marcador. Saque Tomás Hereu, ralentiza el brazo, no se queda en la red. 6-11, regla número 1 del voleibol. Después de un tiempo técnico no se falla el saque. Se vienen cambios en Rotogal. A la banqueta Francisco Fernández, a pista el Capi, el Diablo, Cristóbal Álvarez. Intentará complicar el K1 de Voleibol Teruel con su saque flotante. Ahí va, busca, toca la red, complica Aaron Gami, la rescata Chicho, Gaspar Vitar, el cafetero Juan Pablo Moreno, Manuel Parrés, la amortigua y la intentan salvar, no. 7-11, imprecisiones en Voleibol Teruel, complicó el Capi, el Diablo, Cristóbal Álvarez, el K1 de los visitantes. 7-11, Cristóbal Álvarez al saque. Sobre los dedos Tomás Hereu. Se va fuera Víctor Rodríguez directamente. 8-11. Neutraliza con un tiempo técnico Miguel Rivera. 8-11, Rotogal se quiere agarrar al partido. Miguel Rivera muestra calma a sus jugadores, dice la ventaja es buena, con el side out nos vale. Busquemos una buena recepción para tener mayor claridad ofensiva. Aunque este equipo de Voleibol Teruel tiene caudal ofensivo para dar y tomar en todas sus líneas. Segundos fuera, jugadores a pista. El Municipal de Acachada vibrando. Al saque el Capi, Cristóbal Álvarez.
Ahí va el Capi, bola alta, dedos de Aaron Gámez y bola dentro, Tomás Hereu en la pipe. 12-8. Manuel Parrés se va al saque. Ahí va, dedos del Capi, Cristóbal Álvarez, falta, punto directo. Manuel Parrés, falta del capitán Cristóbal Álvarez, bola de dedos. 8-13. Decisión controvertida de Rafa González. Cristóbal Álvarez otra vez dedos, esta vez no pita. Ataque Bum Bum Benavides, bola adentro. 9-13, se vienen cambios en Rotogal. Mariano a la banqueta, el de Rinlo, Alan Dávila a pista. A ver con qué nos sorprende Alan Dávila al saque, táctico flotante sobre Tomás Hereu, doble positiva, gran ataque del primer tiempo, Superbuga la rescata Milan Jovanovic, no se queda la pelota en el campo de voleibol Teruel. 10-3, uno más para Rotogal, a 3 puntos de voleibol Teruel, asistencias a pista. Aplaude el municipal de Acachada, alentando a los suyos. Saca Alan Dávila, toca la cinta. Tomás Hereu, doble positiva. Jordi Ramón Ferragut toca la red. En el Donkey Kong, Joaquín Gallego no llegaba. De todas formas, en segunda instancia, Gaspar Vitar. Punto de partido, voleibol Teruel. 10-14, 4 puntos de partido, voleibol Teruel. Juega sin red Rotogal. Se dispone a sacar Milan Jovanovic. Asistencias en pista. Se deshace cambios en los locales. Alan Dávila a la banqueta. Mario Iglesias a pista. Ahí va Milan Jovanovic, le pega con todo, no, se queda en la red. 3 bolas de partido para Rotogal. Se vienen curvas. Al saque. El Juanpi Moreno, cambio en Rotogal, disposición táctica de Emilio Palacios, saca el colocador Gaspar Vitar, mete a Pablo Ernieto para reforzar la primera línea de defensa en bloqueo. El cafetero le va a pegar con todo, bola adelantada, le pega con todo, bola media pista Aaron Gámez, gran ataque y culmina el partido. Víctor Rodríguez. Punto set y partido, voleibol Teruel, espectáculo impresionante el vivido hoy en el municipal de Acachada en Boiro. 2 puntos vuelan a Soria, 1 se queda en Boiro. Gran deportividad entre los jugadores de ambos equipos. Gran actitud la del técnico visitante Miguel Rivera, aplaudiendo y dando el ok al equipo visitante por las grandes prestaciones dispuestas hoy en el municipal de Acachada. Jugando así, Rotogal se merece la permanencia. Una pena el
Cuarto set, el desenlace del cuarto set, pero Voleibol Teruel Segundo número para el lote de Gealsa. hizo valer muy mucho su caudal ofensivo y sobre todo en el saque. Repito, 1-0-7-2. Perdón, y en este quinto Y el tercer número set, los de Emilio Palacio bajaron un poco su intensidad. para el lote de Subieron muy mucho los de Miguel Rivera. 2-8-6. La Cachada despide a sus jugadores en pie, otorgando una merecida ovación y un gran aplauso. Jugadores, chavales, qué gran partido. Nada más, un puntito más para la salvación para Rotogal. Teruel se lleva 2 y afianza en lo alto de la clasificación de la Superliga masculina, aunque con un partido menos con el que tiene Guaguas con respecto a ellos. Oye, en caso de que resultéis agraciados con cualquiera de los tres números de sus Y nada tres más. lotes, en la puerta de la Próximos entrada, partidos, ¿dónde están los chicos de la organización? Allí os entregarán los de vuestros regalos. Rotogal visitarán Cabezón de la Sal para medirse a Textil Santanderina y disputarán también el encuentro aplazado contra Voleibol Almoradí. Pero lo dicho, manteniendo estas prestaciones y con esta intensidad de juego, no dudamos de que Rotogal es firme candidato para mantener la categoría este año en la Superliga. Boiro se merece otro año más en la Superliga para que la afición pueda disfrutar de un año entero de asistencia en la Cachada a todos los partidos de la Superliga. Nada más, enhorabuena Voleibol Teruel, gran partido. Enhorabuena Rotogal, Boiro, impresionante. Buen viaje a los turolenses. Se despide Germán Romero hoy solo en la Cachada, sin el aliento del compi, del capi Gustavo Romero. Hasta la próxima. Un saludo, buenas noches, boas noites.
Thank you.